Buenas noches, amados hermanos. Muchas bendiciones para todos. Qué alegría, qué gozo estar en este programa que el Señor nos permite cada martes, ¿va? Ya llevamos bastante tiempo, gracias a Dios, ¿va? Que hemos estado ininterrumpidamente enseñando la palabra y usted asimilándola. Porque este es la idea, ¿va? Yo quiero, antes de orar, ¿va? Quiero decirle que una de las cosas más interesantes que uno pueda, que anhela servir al Señor, enseñar en una congregación, es darse a conocer porque es una persona que está interesada. Aparte de que si no va a enseñar, tiene obligación de enseñar a su familia, tiene obligación de enseñar por donde la gente le quiera preguntar, ¿va? Porque usted es una luz, ¿va? Entonces la luz tiene que iluminar, ¿va? Entonces tenemos que tener como cristianos, tenemos que tener palabra no solamente para nosotros, sino para los necesitados como discípulos. Fíjese cómo dice que mañana el Señor nos despierta el oído como discípulos, ¿va? Y nos da una lengua de discípulos. Pero primero es el oído, porque el que deja de oír, deja de aprender, hermano. Perdone lo que le estoy diciendo, pero es una verdad. El que deja de oír, deja de aprender. Y cuando quiere volver a agarrar el hilo, está muy atrás, está totalmente desconcentrado. Mire, una perla que le quiero dar. Yo desde que el Señor me dio a entender, a conocer que el hermano Sergio en aquel entonces, hace muchísimos años, era un genuino maestro, yo lo empecé a seguir. Entonces, cada vez que él nos visitaba, que yo no era pastor, sino que era oveja, era anciano, o discipulador. Entonces, mi pastor me invitaba a ir con ellos a cenar, a comer. Y entonces yo podía entablar pláticas con el apóstol de una manera tan linda. Y yo miraba que él como que se me quedaba viendo, va, como quien dice, este me oye, va. Porque uno sabe, hermano, uno sabe a quién oye. En las conversaciones, yo puedo saber a quién oye usted, ¿va? Y si está conectado, ¿va? Mire, cuando uno está conectado y la palabra le ha pegado, uno sigue hablando de lo mismo y busca al que se la enseñó para llevarle alguna perlita que le haya dado Dios. Y entonces eso va despertando en el corazón del pastor, va sabiendo quiénes tienen interés por la doctrina, quiénes tienen por la palabra, porque hermano, ¿cómo se va a poner alguien que no tiene interés por la palabra? No puede, yo al que les aconsejo que oigan es a nuestro apóstol y a su pastor, ¿va? Para que podamos nosotros estar en autos, podamos estar sabidos de cómo vamos en la doctrina, ¿va? Pero si usted pues no tiene ese deseo, ese anhelo, pues nunca lo vamos a ver enseñando porque pues no ha demostrado ninguna eh, forma, ¿va? Que está enamorado de la doctrina, que su conversación es eso. Y yo siempre que como no tenía la bendición de tener al hermano Sergio cerca, pero tenía la bendición de oírlo antes en cassettes, cuando venía, yo todo tenía en mi mente, muy llena de preguntas. Y si algo le gusta a un pastor, a un maestro, es que le pregunten de lo que ha predicado, ¿va? O que le aporten, ¿va? Entonces, ese apóstol, mira, fíjate que yo miré esto, qué bonito, me gusta eso, y me acuerdo sus bromas, ¿va? Pero eran bromas muy lindas. Me decía, mira, y esto no tiene derecho de autor. O sea, me estaba diciendo, ¿puedo enseñar yo eso? ¿O tenés escrito algo? Porque al principio, qué vergüenza que me decía, mira, ¿y lo tenés escrito? No, ah, pero él bien respetuoso, ¿va? Así bien lindo. Pero entonces entendía que tenía que empezar a hacer mis temas, aunque sea en papel. Entonces, si te invitan, no, ya tienes temas. O sea, de lo mismo que oyes, sobre eso tú puedes ir haciendo más temas, ¿va? Pero eso como que la misma palabra que oyes te despierta eso en tu corazón y entonces empiezas a caminar en eso, ¿va? Otra cosa que hace ver a una persona que quiere aprender y que está aprendiendo es que escribe.
Hay muchas maneras por las cuales alguien escribe, ¿va? Una para acordarse de lo que se está diciendo, otro para estudiar y otro para estudiar y enseñar. Pero realmente cuando uno no tiene ese, ese, esa forma de ser, como pues uno se da cuenta de que pues no está para eso, ¿va? Sino que es solo para recibir pero no, yo creo que todos deberíamos ser discípulos ya con tantos años, ¿va? Pues usando estos medios, hermano, yo le he contado a usted que yo iba, yo iba de lunes a domingo a la iglesia y trabajaba igual que usted, duro. Mi trabajo era duro también, muchas veces hasta bajo el sol, bajo mucho calor y todo. Y la distancia, le puedo decir, más o menos de Arlita, del valle de San Fernando hasta por el aeropuerto, ahí me quedaba en mi iglesia. O sea, no le estoy haciendo sentir mal, sino solo le estoy diciendo que debería de tener, por ser yo su pastor, esa genética. Porque eso, aunque no se cuente, se recibe. Como el servicio, también yo serví de una manera, pues, linda, va, que el Señor me enseñó. También, eso sí lo puedo ver en muchos de ustedes que tienen esa genética de servidores, va, y que hay cosas que ni hay que enseñarles. Ustedes eh, tienen nuevas ideas, va, y yo los veo y digo, qué lindo, va, que están innovando cosas nuevas. Y si supieran toda la bendición que es servir, va, pero servir enseñando. Oye, mire, uno a veces como que en la iglesia hace sus fans, ¿va? Y como uno no puede, uno quiere que fulano enseñe. Y si ese fulano no enseña, entonces todos los que son fan de él están contra el pastor, ¿va? Y no es así. No, el único que puede decir es una congregación que va a predicar, quién va a enseñar, es el pastor. Ese es el orden, ¿va? No, no es como, no quiero decir aquí truenan mis chicharrones, no, yo no soy de ese tipo de persona, pero por la lógica, ¿va? Pues el que enseña es el pastor o el maestro que enseña, se da cuenta de cómo están los alumnos en sus conversaciones, en sus pláticas. Y digo yo, pues no todos tenemos ese anhelo, ¿va? O sea, yo lo que quiero es despertarle ese anhelo que se envuelva a enseñar, no solo que ya muchos años le han enseñado y es tiempo de que enseñe usted, pero, pero por eso uno tiene que estar donde tiene que estar, ¿va? Y cuando a veces hay gente yo me acuerdo que una vez le dije a mi pastor, le dije, mira, ya no estaba yo en la iglesia, ya me habían enviado para panel, y fulano y mengano, gente que yo quería mucho apreciar. ¿Y cómo están? ¿Qué tal están? Pues mira, están los que pues no deberían de estar y los que están no están. Y yo me quedé como pensativo, ¿va? No quise preguntar eso, pero ya siendo pastor me di cuenta de eso, ¿va? Que a veces hay gente que uno les ha visto la habilidad que tienen para enseñar, pero no están. Y otros que no la tienen, esos son los que están, ¿va? Entonces, a esos hay que darle oportunidad, ¿va? Por eso ahí está el interrogante. ¿Y por qué no me ponen a mí? Porque, hermano, hay inconstancia, perdone, pero hay inconstancia. Mire, yo como hubiera deseado, perdone lo que le voy a decir, que tener estos medios y poder dejar de ir a tanta distancia al discipulado, este, por de esta forma, en mi casa sentadito, ya bañadito y todo, sin gastar gasolina, sin moverme, ya no atender la voz del pastor, ya es mucha negligencia. Perdone, pero es una gran verdad. Y entonces, por eso no crece uno. Eso no crece. Dios no lo da a conocer, hermano, porque también Dios es el que le habla acerca de las personas. Dice, mira, fulano. Así como me habla con el servicio, también me habla con el aprendizaje, con la enseñanza, ¿verdad? Entonces, le dijeron bueno, ya mejor voy ahora y seguimos platicando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por los que hoy están conectados, por aquellos que tienen hambre, Señor, de aprender para enseñar y para aprender para ellos mismos, Señor. Ábrenos el entendimiento, la memoria, la inteligencia, Señor, no solo a ellos, sino a mí también, Señor, para que pueda expresarme de buena manera y que nada, Señor, se deje caer a tierra, porque tu palabra es valiosa para nuestra alma, Señor. Trae fuerzas nuevas a nosotros, Señor, a gente que está cansada, agotada, desde muy temprano está trabajando.
y acaba de llegar a su casa. Señor, fortalécelo, Señor, anímalo, dale, Señor, fuerzas nuevas para que pueda equipar su aljaba, pueda llenar de mensajes, Señor, y de palabras su corazón para ser transformados y ser limpiados a través de la palabra, Padre. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, estamos en las 4 iras. Todavía esta semana, primero Dios, hoy o la otra semana, creo que la otra semana terminamos la ira del Padre. Aunque dentro de las otras iras, algunos momentos vamos a tener que tocar la ira del Padre, solo así como como dice el apóstol Sergio, o como dice el apóstol Germán, unos pincelazos, ¿verdad? Muy bonito, muy atinado como darnos a entender de esa manera. Fíjense que quiero leer un pasaje de la Biblia para conectar cómo nos quedamos. Génesis 49, 6. 5. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, bueno, esto lo está diciendo su padre, ¿verdad? Jacob. Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entra mi alma, a su asamblea se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Qué interesante. Aquí estaba Jacob bendiciendo a sus hijos, pero al mismo tiempo estaba dando a conocer sus actitudes, su forma de ser. Simón y Leví, fíjese, Simón y Leví, fíjese, qué interesante. Simón es al que escucha bien, va. Y fíjese qué interesante de cómo lo que opina el padre es bien interesante, hermano. Mire, lo que opina su papá físico tiene mucho valor porque él lo conoce perfectamente y también su pastor lo conoce de alguna manera y entonces las opiniones de ese tipo de autoridades deberíamos de no tomarlas como un regaño o como algo malo, sino que un punto de vista, un punto ciego en el cual uno no puede ver, como yo, hay cosas que el apóstol Sergio, con su amor y su forma de ser, me ha hecho ver, así con la mano, con su educación, con su manera de ser. Mira, te sugiero esto, mira, o habla para todos para ver quién lo agarra, ¿va? Ese es su estilo, esa es su forma, no es confrontativo. El apóstol, yo tengo muchísimos años de conocerlo y no es confrontativo, pero no deja de decir las cosas que tiene que decir, porque él tiene que ejercer su autoridad, ¿va? Y su enseñanza. Como todo pastor, ¿va? No podemos, a veces no queremos contender, no queremos regañar ni llamar la atención, pero tenemos que. Y eso, tomarlo en cuenta usted con sus hijos, ¿verdad? Con sus hijos, porque si se le pasa el momento en que usted tiene que reprender, en que usted tiene que disciplinar, en que usted tiene que llamar la atención, se le pasó. Y ya pues, le vuelva a dar vuelta a eso, va a ser más difícil. Se le va a olvidar y va a seguir la persona o su hijo o su hija haciendo lo mismo mientras se hubiera aprovechado, mientras oía. Y a veces hay padres que le tienen miedo a los hijos, o hay padres que no saben cómo hacerlo. Fíjense que hay algo muy interesante que he oído mucho en el transcurso de toda mi vida como cristiano, e incluso yo lo pensé, que a veces ponemos parámetros nosotros, fíjense, parámetros de nuestra alma. Y en base a ese parámetro de nuestra alma, osamos en que la palabra de Dios la podemos hacer a un lado. Déjame explicarle. Mire, por ejemplo, no es el caso mío, pero en el caso de muchos que yo sé, los padres fueron muy estrictos. Hasta cierto punto, algunos se pasaron de la raya. Los golpearon, no los corrigieron, no les dieron varas, sino les dieron hasta manadas, ¿va? O los afrentaron, ¿va? Y delante de gente y todo eso los hicieron sentir mal. Entonces, todo ese tipo de hermano que hoy ya es un hombre, no quiere que eso le pase a sus hijos. Pero entonces se va por el otro lado del extremo.
Entonces ya no tiene autoridad. Entonces ahora, como eso me hicieron a mí, pues ahora voy a darle libertad a mis hijos que hagan lo que les dé la gana. Va a tener dolor de cabeza y muchas lágrimas. Porque si usted no los corrige, los va a corregir en la calle la policía. O los va a golpear a alguien en la calle para corregirlo las cosas que usted tenía que haber hecho en la casa, primeramente desde pequeñito con palabras, ¿va? Y después ya con castigos o incluso con la vara. Pero eso debemos de poner atención porque la mayoría, las mamás y los papás, tenemos eso. No, yo no voy a ser como mi padre. Su padre era excesivamente, estoy suponiendo, era excesivamente y no tenía parámetros bíblicos. No era nacido de nuevo, tal vez. Y póngale que sí, pero entonces no tenía buena enseñanza. Pero usted tiene buena enseñanza, hermano. No lo digo por mí, sino porque el apóstol y otros ministros tremendos que usted escucha. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestro concepto de la vida, lo que tiene que hacer esa persona que sufrió con sus padres es restaurarse primero para poder, porque entonces puede caer en otra situación que seamos iguales. O sea, puede ser que seamos muy débiles, o seamos iguales o peores como fueron nuestros padres. Pero entonces para eso viene el equilibrio, viene la palabra de Dios que casa perfectamente con la sabiduría de Dios para que podamos nosotros, mire hermano, ¿sabe por qué le digo eso? Porque uno de los peligros de corregir a nuestros hijos es con ira. Uno de los peligros de corregir a nuestra esposa, a los hombres, es corregirla con ira. Porque en la ira del hombre Dios no obra, hermano. Dios no apoya en la ira. Pero en la comunicación, en el hablar, Dios puede aportar, puede traer solución. Está su palabra, infinidad de medios como apaciguar a un pleito o una situación que a veces se da por los hijos, ¿va? O se da por otras circunstancias, ¿va? Económicas o falta de trabajo o enfermedad. Son tantas cosas que tiene que aprender uno, hermano, ¿va? Pero, ¿qué le quiero decir? Que no le afecte ni lo duro que fueron con usted para ser usted tan débil. Porque entonces va a tener dolores y tristezas, ¿va? Entonces, equilibremos eso. Estoy hablando de la ira, ¿va? Estoy hablando de que hay gente que demasiado a ira muy violenta, hermano. Y yo cuando veo a un tipo que grita o que golpea una mesa, es como si me hubiera dado un golpe, pero porque no se atreve no me lo dio. Ya sea porque puede ser que se le vuelva igual o porque no me puede dar porque él es más joven que yo, pero eso me da a entender su conducta o su forma de hablar, incluso con las palabras, ¿va? Y sus ojos se ven tan encendidos. Yo quisiera ponerle una foto o ponerle un espejo para que mire que no está hablando como él cree o ella cree, sino está hablando con ira, ¿va? Y desmedido, hermano. Tal vez, Josecito, me hace el favor de encontrar a aquel hombre que le habló a sus esposas y les dijo que cómo había golpeado a unos muchachos, va solamente porque los había matado, porque lo habían golpeado. Familiar de Caín. Los familiares, miren, familiares de Caín, hermano. Mire qué cosa es, hermano, tan tremenda. O sea, la ira de Caín, hermano, lo malo. Se creó una línea de tiempo, hermano. Los cainitas, hasta el día de hoy, hermano, gente que mata a su hermano, que gente perversa, hermano. ¿Va? Es Entonces, Génesis 4:23. se lo voy a leer, La Génesis, Mec Génesis 4:23. 4:23. Fíjese, dice, Lamec dijo a sus mujeres, mire, así como dicen en México, bien gandallón. Yo sé que no es mala palabra, es como así bien, sí, Lamec, así como que llegó el campeón, va. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, tenía dos mujeres, oíd mi voz, llamando la atención, ¿va? Mujeres de Lamec. Solo ahí, miren la manera en que les habla a esas pobres mujeres, como han estado bajo el pie de él, bajo la bota, ¿va? Prestad oído a mis palabras, rematado, así como que dice, aquí suenan mis chicharrones. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. No, esa fue una defensa
eh, superlativa. O sea, aquel me empujó y yo lo quiebro. O sea, imagínense a cuánto se potencializó la ira o el enojo. Y a un muchacho, fíjese, pues más joven que él, porque no hubiera hecho un hombre, pero dijo a un muchacho, a alguien más joven que él, por haberme pegado. O sea, a los dos los mató. Fíjese, según su criterio. Y fíjese, y tenía como que dice, yo soy de tal lugar, ¿va? Como en cada país tiene sus lugares donde son bien plaitistas y son bien matones y bien, y usted sabe, dice, y dice, 7 veces es vengado Caín, y entonces Lamec lo será 70 veces 7. Mire qué soberbia, hermano. Mire lo que dejó Caíncito. Porque Caincito fue un día cuando era un bebé a Gugu, ¿va? Pero mire, mató a su hermano. Primer hombre que mató. Y luego mire su descendencia, hermano, con el mentado Lamec. Y ahí empieza a ver uno la línea y empieza a ver los nombres de todos de esa descendencia. Matones, destructores. O sea, ahí no aparece Dios para cortar esa maldición, hermano. Era irreversible porque Caín, cuando se dio cuenta que Dios lo estaba enfrentando, le dijo, grande es mi pecado, pero en el original no dice pecado, sino dice, grande es mi iniquidad. En hebreo se dice abón, así como esos productos que usted compraba. Avon en inglés, ¿va? Así se pronuncia. Iniquidad. Esa era la marca del producto tan famoso, Avon, ¿va? Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Si 7 veces, todavía estaba sacando humo por las narices, como dragón, va. Si 7 veces es vengado Caín, entonces la Mec será 70 veces 7. Y mire, el Señor vino a limpiar eso. Cuando Pedro le dijo, mire a cuántos miles de años habían pasado para eso, pero como es Dios, no se le olvide como el Espíritu Santo estaba sobre el Jesús. Jesús trajo eso a colación y le dijo, mira, le dijo, ¿hasta cuánto es de perdonar a mi hermano? No te digo 70 veces 7. O sea, tú no eres de la descendencia de Caín. Le estaba diciendo, tú tienes que hacer eso porque tú no eres de la descendencia de Caín. Quiere decir que los que no perdonan, hermano, y que piensan que así, son de la descendencia de Caín, aunque sea chapín, salvadoreño, mexicano, hondureño, de lo que sea, trae esa línea espiritual. Porque mire la manera de hablar y la manera de vengarse, o sea, de una manera superlativa, o sea, pues me empujó, pues yo a lo sumo le aceptaría que lo empujara, pero por un empujón que pudo haber sido un trastavío, un accidente, viene aquel y lo mata por eso. No tiene lógica. Eso es como sin sentido. No hay control de la vida de uno, de la ira que uno trae, hermano. Bueno, pero entonces todavía no estamos avanzando a la ira del hombre, todavía nos falta mucho para llegar ahí, pero regresemos acá al tema. Entonces, eh, es el mismo la ira de Dios, y le puse el número 3 para no perderme, para no repetir el mismo tema, aunque van relacionados algunas cosas, se las repito para volver a traer a mente y empezar desde ahí, ¿va? Entonces, miremos de esta manera. Mire pues, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta es la clave hoy. Contra toda impiedad e injusticia. Estas son las cosas que a Dios le molesta de los hombres. Fíjense, pero qué es lo que le molesta? Dice que y con injusticia restringen la verdad. O sea, que aborrecen la verdad.
que no les gusta que la verdad, bueno, la verdad es el Señor, ¿va? Es Cristo, pero que no quiere siempre siempre restringir es evitar o reducir algo que se haga. ¿Va? Dice, restringen la verdad. Pues hoy vamos a ver qué actitudes de nosotros son las que restringen la verdad y el castigo es la ira de Dios para aquel que restringe la verdad. Y me encontré con unas cosas y con unas versiones que me dejaron con la boca abierta, que no pensé que estuviera en un mismo versículo. Varios versículos como que fuera otro versículo. No sé si lo equivoqué, pero ahorita vayan entendiendo. La ira es un sinónimo de enojo, es sinónimo de enojo, cólera y hasta deseo de venganza. Tres cosas. Enojo es una cosa, cólera es otra y venganza va como aumentando, ¿va? Y se manifiesta con una reacción impulsiva y descontrolada causada por un malestar o daño insubordinado, de insubordinación o desobediencia. ¿Ves? O sea, este es el final, la desobediencia. Pero fíjese cómo es que se quieren hacer valer las cosas. O sea, no conversando, no llegando a un acuerdo, sino la cólera ya no lo deja a uno, mucho menos ni el enojo ni la cólera ya no lo deja a usted conversar, como le dijera, inteligentemente. Ya no puede razonar uno, hermano. Porque mire, eh, le voy a agregar esto que no está en la Biblia, pero tiene su concepto. Ira trae ira, enojo trae enojo, cólera desata cólera. O sea, cuando usted le desata enojo a alguien, cuando usted está enojado puede desatar, tal vez el otro está tranquilo y tampoco va a poder dominarse. Entonces va a tener una reacción el otro. Y usted no sabe qué tanto el otro le pueda contestar, ¿va? Tal vez solo le levantó la voz sin ninguna palabra ofensiva, pero el otro tal vez no le levanta la voz, pero le va a decir palabras ofensivas o obscenas para calmarlo. Porque mire, hermano, no solamente habla uno, perdón, no solamente uno manifiesta la ira y el enojo con palabras, sino con gestos. Hay gente que es especialista, con ojos, fulmina a la gente. Con los ojos y la boca los fulmina, o sea, les hace decir, los aborrezco, no los puedo ver. Eso es cólera y eso es ira. Lo que pasa es que no tiene valor para enfrentar a la persona. Entonces lo que hace es, ya se volvió, y a veces ni sabe uno, hermano. Mire, hay veces que, por ejemplo, mi madre me decía a mí, me hubiera gustado tomarte una foto, me decía, o me hubiera gustado grabarte, porque te enojaste, porque te dije la verdad. Esa es otra cosa que trae ira y enojo, cuando lo descubren a uno. Ja, hay gente que, como no hay a qué hacer, no tiene argumentos. Mire, cuando se acaban las palabras, vienen los argumentos. Y cuando se pierden los argumentos, vienen los golpes. Y cuando vienen los golpes, puede venir la muerte. Es un círculo vicioso, ¿va? Sea, el que se le acabaron las palabras, ya solo le falta arremangarse o ver qué tiene en la mano para hacerle daño al otro. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento, o antes del Señor, a Israel tenía que golpear usted a la persona para ser culpable. Hoy nosotros sin tocarlo, solo con la ira y el enojo que le podemos tener a alguien, ya no es contado como algo malo. O sea, ya no cuenta los hechos, sino las intenciones. Le pongo más claro esto. El ver a una mujer no es malo, ¿verdad? Porque entonces esto sería absurdo. Pero dice que al que mira y codicia a una mujer, ya pecó con ella. Lo mismo es los golpes o en la ira, ¿va? Se evoluciona de tal manera que aunque usted no le golpea, y yo le he dicho,
solo con que dé la vuelta, quien sea, su esposa o alguien que usted quisiera golpear, pero que sabe que si lo golpea lo meten a la cárcel, se queda solo así. Pero con eso se quita la rabia. Ya la golpeó, ya lo golpeó. Solo con que le enseñe el sartén y ya lo golpeó. No lo digo yo, la Biblia lo dice, o sea, porque eso es lo que quiere su corazón. Y eso manifiesta el nivel que tenemos nosotros de ira. Fíjese qué interesante, hermano. ¿Quiere saber usted cómo es realmente delante de los hombres y para verse delante de Dios? ¿Qué tantas veces ha querido tirarle a alguien algo? O hacerle, o desearle que alguien le haga daño, ¿va? Entonces, definitivamente no le está hablando a alguien que ha salido bien librado de eso. No, yo le hablo por mis experiencias que tuve antes, ¿va? De entender esto, hermano, ¿va? No me sentiría con un poco de libertad para poderlo decir si yo ya no hubiera dominado un poco eso, ¿va? Y algunos venimos predispuestos a ese tipo de conducta, porque la Biblia dice, y debía de haber desaparecido, que fuimos liberados de la mala manera que aprendimos de nuestros padres. Porque la ira, el enojo, la violencia, hermanos, nosotros la vivimos en muchos de nuestros hogares cuando al padre fue alcohólico y le pegaba a la madre. Eso encolerizaba al hijo. Cuando era chiquito se miraba impotente, pero le dolía en su corazón. Cuando era grande, pues ya su papá era un anciano y pues ya no se atrevía ni a golpearle y tampoco que él hacía nada, pero le quedó la imagen. Y como eso no se ministra, ni conocemos al Señor, es un aprendizaje que odiamos, pero que a la vez se quedó impregnado en nosotros, en nuestra sangre, en nuestra genética. Y nos casamos y hacemos, y ¿sabe qué es lo triste? Cuando uno mira que uno repite lo que aborreció que hicieron en su casa con usted. Eso duele, eso es horrendo darse cuenta uno, porque ¿quién más se puede dar cuenta que usted mismo? Que está repitiendo lo mismo que le hicieron en su casa, con sus muchachitos o con su esposa. Hermano, tenemos que trabajar en eso. Bueno, sigamos, pues yo estoy tratando de hablar en la ira de nosotros para entender la ira de Dios, pero quiero llegar a versículos. ¿Qué es lo que le produce? Dios no es un Dios airado, hermano. Dios es un Dios de amor. Porque dice, de tal manera Dios amó al mundo. No dice a sus hijos, al mundo. No nos manda a decir que no amemos al mundo ni que seamos amigos del mundo. Pero como ahí estábamos, como ahí, fíjese, tuvo que quitar ese dolor y ese no. Entonces, a los que sacó del mundo, a eso les dice, ya no regresen ahí, porque les quité la violencia y les quité la ira, y mi ira ya no está contra ustedes. Es que esa es la diferencia, hermano. Cuando fuimos sacados por el Señor del mundo, y fíjense la oración que hizo Jesús. Padre, yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Se sintió el Señor, ya amaba, ya él como hombre, ya tenía amor por el hombre, hermano. Siendo Dios, que es amor, no tiene amor, es amor, ama al hombre, el Dios hombre, por decirlo así, Jesús hombre, hermano, ya amaba al hombre. Si por eso fue a la cruz, mire, él fue por obediencia al Padre, pero amor a nosotros, hermano. Y fíjese, y fue a hacer algo que no le tocaba que hacer. El que menos tenía que haber hecho era él eso. Pero me tengo que apurar porque se me está yendo el tiempo. Isaías 13:13. Y por eso hará estremecer los cielos. Fíjese qué tremendo. Mire esta ira. Hará estremecer los cielos, número 1. Y la tierra será removida de su lugar, un cataclismo. A causa de la indignación, número 1 es indignación, de Jehová de los ejércitos, en el día de su día ardiente, de su ardiente ira, perdón, el día de su ardiente ira. Pero eso no se ha manifestado. Ahorita es un Dios compasivo, es un Dios, pero está molesto con la creación. Está molesto, les mandó a Jesucristo y los hombres no le recibieron. Dice, vino a los suyos, hablando de Israel, pero tampoco nosotros le recibimos. Mire cómo tuvimos que buscar métodos, o tuvieron que buscar métodos para que nosotros nos convirtiéramos del mal al bien. Hermano, yo le pongo un año, que eso fue
la etapa final, pero años que Dios me venía trabajando de muchas maneras, pero en un año completo, un pastor, que en ese tiempo todavía no era pastor, pero ya era un líder en la congregación, me discipuló un año completo, de lunes a viernes, y a veces de lunes a sábado, todos los días a las 5 de la tarde, o 6 de la tarde, todos los días. Y muchas veces después de, como no había nacido de nuevo, después de ahí me iba a pecar. Y no sentía el menor dolor, ¿va? Hasta que conocí a Jesús. Y ya no me discipuló. Ahí se acabó el discipulado. Hermano, mucha de esa palabra la dejé caer yo al suelo. Solo me acuerdo de la fineza y del tiempo que él, este pastor, sí era pastor ya, y familiar, se tomó conmigo. Ya, usted también tiene una historia parecida a la mía. Entonces, un ejemplo de un hijo de ira lo podemos ver en el falso profeta, porque hay hijos de ira. Fíjense, vamos a ver qué es un hijo de ira. Lo podemos ver en el falso profeta y el mago llamado Bar Jesús, quien aunque su nombre significa hijo de salvación, miren qué buen nombre tenía ese cuate. Pero miren lo que era un profeta falso. Sus actitudes demostraban lo contrario, ya que se oponía a que otros escucharan el evangelio y trataba de apartarlos de la fe. Finalmente fue llamado hijo del diablo por Pablo, enemigo de toda justicia. Mira, por eso es un ejemplo, se oponen a la justicia de Dios, se oponen a la enseñanza de Dios, que quedó ciego. Leamos. Hechos 13:6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pánfos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente, Sergio Pablo. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo, y deseaba oír la palabra de Dios, es este procónsul. Pero Elimas, el tal Bar Jesús, ¿verdad? Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se le opuso tratando de desviarlo de la fe al procónsul. Ya imagino cómo haber actuado, ¿verdad? Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, fíjate, qué tremendo, estaba lleno del Espíritu Santo Pablo. Dijo, tú hijo del diablo. Fíjate, qué interesante. Este era un hijo de ira. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño. Él no estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, si no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos estar llenos de cualquier otra cosa. Como él no tenía nada de esto, dice, era llenura contra llenura. Fíjate, por eso es que cuando nosotros tenemos un altercado en la calle a nivel espiritual, nos pueden ganar cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestros argumentos, nuestras enseñanzas, podemos salir burlados, porque aquellos sí están llenos, pero de maldad. No los podemos nosotros contradecir porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando no estamos llenos del Espíritu, paramos peleando con ellos. Lo que se nos va a salir es la llenura de la ira humana que tenemos todavía, ¿va? Y ya enojados, como no nos oyen o como nos contradicen o nos ganan, entonces ya manifestamos y nos evidenciamos. Hasta ellos mismos dicen, no, ¿para qué? Si estos no le atinan, va. Entonces dice, y entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. Entonces mira, aquí hay que ponerle enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Hermano, qué terrible ser un cristiano. Pero yo digo que es un cristiano, pero mal cristiano, al que por medio de él otros no pueden alcanzar el evangelio. Hay gente con su mal carácter, hermano. No, aunque no digan nada, la gente no puede llegar a conocer a Jesús porque bloquean por su actitud.
Y después se enoja porque no le oyen y no le reciben, pero ellos no se dan cuenta cómo hablan con ira, con enojo. Y empiezan a usar los versículos de Dios, va. Sí, que te va a caer fuego del cielo, que ahí vas a estar con los demonios, y dándose gusto, arruinando la buena semilla y la buena cosecha. Tal vez de un necesitado, tal vez de un hijo de Dios, ¿va? Que estaba predestinado para eso, pero le alargaron el tiempo. Se va triste o se va enojado, porque hay una persona que no sabe contenerse, porque no le reciben. Pero Pablo no estaba enojado porque le estaban contradiciendo. Se molestó Pablo, porque sí se molestó, al ver que ese espíritu que habitaba en él era enemigo de la justicia de Dios y que estaba evitando que se sembrara la palabra de un hombre que estaba necesitado de la palabra de Dios. O sea, si nos damos cuenta de algo bien interesante, hermano, aquí hay un principio que es interesante. Cuando va a llegar un hijo de Dios, primero ha llegado el diablo. Por eso tenemos que llegar nosotros preparados. Hay varios personajes en la Biblia que así pasaron. Se recuerda cuando Pablo fue no me acuerdo cómo se llama ese lugar, que por 3 días recorrió y dice que había una mujer que ella decía verdades, pero por el espíritu de pitonisa que tenía, estos son hijos de Dios, hablando verdades de ellos, pero el origen no era del lado del espíritu. Y Pablo por 3 días se aguantó y al tercer día le sacó el espíritu. Que a eso le acarrió a Pablo que lo golpearan y lo metieran a la cárcel. Yo creo que Pablo sabía lo que iba a pasar y no lo habían mandado a hacer. Mire, hasta para eso tiene que ser mandado de parte de Dios, hermano. Anfilopis y a Apolonia. No, ¿Son fíjate, los lugares? no me acuerdo. Tesalónica. En Tesalónica, sí, exactamente por 3 días. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo eso, ¿ah? Pero Pablo lo que contendió fue con el espíritu, no contra ella. Pero no lo quería hacer porque él sabía lo que iba a suceder, ¿va? Entonces ahí está la guianza. Él no iba a eso. Pero fíjese, por lo que le dije que primero llega el enemigo, ¿va? A querer perturbar. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a un discipulado, vamos a ir a una actividad, ir a hablarle a alguien, ir a orar por alguien, ya llegó antes el enemigo. Entonces tenemos que ir preparados para poder discernir cómo está el ambiente alrededor de nosotros. Ese es un tip que le dejo, que yo lo aprendí a veces con dolor. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Este es otro grupo, que casi parecido. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ahí más o menos estaban ellos medio callados, ¿va? Y aquí les dice, y conoceréis la verdad, ahí le subió el nivel. Y la verdad os hará libres. Y le contestaron, somos descendientes de Abraham, pues, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos, o no sabían la historia, eran ignorantes de la historia de su patria. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. O sea, ellos no conocían eso. Ellos se miraban sin grilletes y sin cadenas. Dijeron, este estás loco o estás ciego. Jesús le respondió, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí les dijo que eran pecadores. Por eso es que eran esclavos. Pero me llama la atención, fíjese, qué interesante cuando ¿sabe cómo los agarró? Por el discipulado. Dice Jesús, decía a los judíos que habían creído en él, y habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces se había dado cuenta que la palabra de Dios no permanecía en ellos. Los pudo discernir, ¿va? Y se llegó hasta aquí, ¿va? Que les dijo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eran pecadores, habían creído, pero eran pecadores. Todavía. Y es esclavo y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre.
Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Les vuelve a hablar de libertad. Ahí les estaba subiendo el nivel de enseñanza, pero medio que la captaban, porque dice, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, procurad matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea, ahí les dijo por qué es que estaban así. Porque habían escuchado, se habían emocionado, pero no siguieron edificándose, no siguieron comiendo leche, ¿verdad? Y querían meterse a hablar de viandas, cuando todavía no tenían dientes espirituales, eran niños todavía, bebés en el Evangelio, y querían mamuts, como decía nuestro apóstol Ríos. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Mire, aquí le subió al máximo. Y vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. Ellos pensaron que les estaba hablando de Abraham, ¿va? Porque ellos estaban hablando que Abraham era el padre de ellos. Y entonces le contestaron y dijeron, Abraham es nuestro padre. O sea, ahí le está diciendo, es cierto. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. O sea, yo no puedo ver ninguna obra en ustedes de Abraham. Por eso no les creo que sean hijos de él. Pero ahora procurad matarme, a mí que os he dicho la verdad y que oí de Dios, esto lo hizo Abraham. Ahí no lo entendieron, hermano. Ahí se quedaron locos. Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Para mí que se había filtrado lo de María, para que le dijeran eso, de qué otra manera lo iban a... ¿Qué se había filtrado en María? Que Jesús había nacido en pecado. ¿Cómo lo supieron? Saber, hermano. Mire, es que uno le confía a la gente cosas que no le debía confiar. Para mí que María dice que ella guardó todo esto en su corazón. A mí José parece que falló. Algún pariente muy cercano y ese boca barata o aguada soltó eso. Y entonces ahí, mire, en este grupo ya lo sabían, cosa que no era cierto. Se recuerda ¿va? Que resultó embarazada María sin tocarla José, y entonces por eso la quería rechazar. Tuvo necesidad de enviar un ángel en un sueño para convencer a José, para que José no la despreciara, no la dejara, que la acompañara y que cuidara a Jesús. ¿va? ¿Usted se acuerda de eso? ¿va? Jesús dijo, les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaría. Aquí nos dice cosas bien tremendas. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino Él me envió. Mire, qué interesante, hermano. Mire, aquí hay un montón de cosas, pero esta me llama la atención. Pues no he venido por mi propia cuenta. Hermano, nunca se presente en ningún lugar por su propia cuenta, aunque vaya a ser bien. En lo espiritual tiene que ser enviado. Pida permiso, avise que tiene autoridad, si es que usted así lo cree, pero nosotros tenemos todos autoridad. Para ir a predicar a otro lado, ayer que estuvo el apóstol Salomón con nosotros, yo le pedí permiso al apóstol primero. Y él aceptó y dijo que sí, con mucho gusto, que estaba bien. Entonces, por esa razón, incluso el apóstol Salomón preguntó si ya sabía él. Así nos movemos, hermano. Pues, no estamos haciendo nada malo, pero necesitamos de alguna manera ejercer el reconocimiento a la autoridad, porque eso nos va a guardar. Y dice, ¿por qué no entendéis lo que os digo? Porque no podéis oír mi palabra. No tenían ni entendimiento y por eso no podían oír. Sois de vuestro padre el diablo, que queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida, fíjense. Miren lo que le empieza a decir. Nos revela desde el principio. No sé si usted sabía que había sido un homicida. No se ha mantenido en la verdad, es mentiroso. Porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso Dios aborrece a los mentirosos. No los aborrece, los pone a un lado, hermano. Aborrece la mentira. Perdone lo que le dije. Aborrece la mentira, porque sabe de dónde viene. Pero ¿por qué yo digo la verdad? ¿No me creéis? Entonces fíjense qué problema. Cuando uno cree la mentira, aunque le hable, quien le hable no le va a entrar la verdad. Hay que despojarnos de la mentira para que la verdad llegue entre nosotros y dé frutos. De lo contrario, Dios sabe que las mixturas
no, Dios las aborrece. Pero aquí miramos nosotros una involución de algunos que habían creído, hermano. Pero mire, no se usa la palabra ira, pero ahí se ve la manifestación del enojo con el que le hablaron irrespetuosamente al Señor, que les estaba diciendo la verdad y que habían creído en Él. O sea, lo descartaron por su carácter, por su conducta y por la influencia que tenía el diablo sobre él. Nos podemos ver influenciados nosotros. Recordándola, estamos viendo la ira de Dios, vamos a ver en 2 semanas la ira del Cordero y después la ira del diablo y después la ira del hombre. Sigamos acá. Romanos, ya, vamos, se nos fue el tiempo, Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, eso lo empecé diciendo, pero quiero leerle en otros versículos o en otras versiones. Y justicia de seres humanos que con su maldad obstruyen, con su maldad obstruyen la verdad. Vemos que Dios manifiesta su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala, injusta, los injustos, que con su maldad impiden que conozcamos la verdad. Lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos. Los incrédulos, los perversos, que con su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Entonces aquí ya nos dieron información. ¿Qué conducta es la que reprime o evita que la verdad serían los incrédulos y los perversos? La gente esta es la que va a estar peleando para que no se conozca la verdad. Y estos incrédulos y perversos son los que van a recibir la ira de Dios, si no cambian. Se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre toda suerte de impiedad e injusticia. Esto es sobre los hombres que actuando inicuamente, sin ley, eso quiere decir inicuo, cierran el camino a la verdad. Entonces, uno de los que van a evitar que lleguemos a la verdad son los que no tienen autoridad. ¿Quién es su cobertura? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su jefe? Pues yo soy independiente, yo hago lo que me da la gana, por eso es que estoy solo, porque no me gusta que me digan qué tengo que hacer o qué no debo de hacer. A eso le llama inicuos. Y esos dice que son, por su forma de actuar, son los que cierran el camino a la verdad. Esto es bien serio. Y que cualquiera que es de esa manera pues, se va a enojar conmigo. Pero yo no estoy solamente leyendo, lo estoy sacando de mi corazón. Aquí dice que se lo leo para terminar. Se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la suerte de impiedad e injusticia. Esto es sobre los hombres que actúan inicuamente. Y yo le puse, y cuando usted va a buscar inicuamente es sin ley. A mí nadie me manda, yo no tengo jefe. Por eso a mí no me gusta tener a alguien, ningún apóstol, ni ningún que me supervise. Yo soy un discipulador, pues no necesito supervisor. Yo sé más que el supervisor. Y fíjese, y dice, estos son los que cierran el camino a la verdad. Por eso es que la ira de Dios va a venir sobre ellos, si no se repite. Interesante, hermano. Me quedan 5 minutos, según mi reloj. Hechos 13:7. Y estaban con él el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Esto ya se lo había leído. No sé por qué lo volví a poner. Segunda de Pedro 2:9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Fíjense, aquí se lo puse contra la letra. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. A los que no son piadosos, no los rescata. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de su juicio. Fíjense, qué interesante. Entonces, aquí hay otro grupo, los injustos. Especialmente los que andan tras la carne en su deseo de... ¿Quiénes son los injustos?
especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Son atrevidos, obstinados y no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Mire, aquí hay una lista de actitudes que nos van a pueden llevar a nosotros a la ira de Dios. O sea, dejar de hacer esto nos vamos a evitar. Aquí está, dice, especialmente los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Esos son propensos a que por su forma de ser otros los vean y les cierren el camino a la justicia y la verdad de Dios. Desprecian, otra cosa, los que desprecian las autoridades también son de tropiezo para los otros. ¿Verdad? Dice, obstinados o necios, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. O sea, hablan sin saber, hermano. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Por estos, como animales, fíjense cómo le dice Pedro, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. Blasfeman de lo que ignoran. Serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Pero aquí ya no les habla a hombres. Yo creo que hay un versículo que dice, los hombres sin espíritu. Porque los animales son animal, por eso son animales, de ánima, de alma. Entonces dice aquí, y por estos, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Mira, hermano, una de las personas en el mundo, nosotros como no es noticia de última hora, ni no enriquece a nadie, ni a nadie le importa, porque no somos muchos, yo le puedo decir que en el mundo diariamente mueren muchos cristianos a manos de gente así como estos, que aborrecen, que oír la palabra de Dios aborrecen a los pastores. Fíjese que había algo que en Génesis se manifiesta, es que dice que los egipcios no les gustaba comer con los pastores, los aborrecían. Y también los del mundo no les gusta sentarse con un pastor. Los aborrecen. Sin que les hayan hecho nada, ni le han dicho nada. Por instinto, por naturaleza. Así éramos nosotros. Yo no estoy diciendo que yo no fui eso. Yo fui eso. Yo me burlé del evangelio, me burlé. Y le cuento y termino con eso. Mira, hermano. Una de esas en mi vida, que muy pocas veces lo hizo, pero una de esas veces no estaba borracho. Estaba con un par de cervezas en un lago muy lindo en Guatemala y estaba en un hotel de un amigo y ese me bajaba al lago. Y yo me salí de la bulla del lugar y me fui a caminar a ver el lago y encontré a hermanos que estaban evangelizando. Hermano, me dio una cólera sin entender. Yo no tenía ni el menor conocimiento de lo que estaban haciendo. Lo único que me dijo mi corazón y el diablo, que de plano ese era el que me gobernaba, digo, los aborrecí y dije, me reí y me fui a parar enfrente de ellos con una botella de cerveza y despectivamente como aborreciendo, diciendo cuánto los aborrezco, cuánto me caen mal, hipócritas. No tuve ni valor de decirse, ni eso tenía yo, pero se los decía con la carota que tenían. Agarré todo peludo, di la vuelta y me fui hablando como loco en contra de ellos. Subí a la fiesta que estaba ahí, estaban todos borrachos y para mi dolor de mi corazón, a uno que le decíamos nosotros diablo, ese apodo tenía, ¿qué apodo que le habíamos puesto? Bueno, yo no se los puse, yo solo se los repetía. Y a él como que le gustaba. Y cuando él me oyó decir a mí, aguanta, yo así, que a unos que están ahí de vestido de creen que se van a ir al cielo. ¿Y sabe qué me dijo el mentado diablo? De eso, con ellos no te metas porque Dios está con ellos.
qué mejor consejo que eso, y no había recibido yo nunca de nadie, menos de ese cuate. ¿Por qué cree que le decían así? Era peor que todos nosotros. Mas, sin embargo, ahí Dios lo usó para avergonzarme a mí. Mi hermano, hasta el día de hoy, no, yo me acuerdo de eso como que fue ayer. Pregúnteme otras cosas, se me han olvidado. Esa me quedó marcada porque Dios me humilló ahí. Me dieron ganas de llorar, ya no tomé y se me acabó la fiesta porque ese cuate habló a través de su boca. Me habló Dios. Y yo me arrepentí. Y ¿sabe qué? Para terminar, que cuando me metí al agua, había gente igual, burlándose de mí cuando yo entré. Yo iba en la línea y de nadie se burlaron. Cuando yo entré a la línea, se burlaron de mí. Yo no sé si era de mí o de lo que estaba pasando, no sé, pero pues, oí las carcajadas. No me las imaginé, las oí. Y me acordé otra vez de aquella escena y dije, wow, qué terrible. No creo que Dios lo haya hecho. El enemigo todavía me quiso alcanzar ahí para acusarme, ¿va? Y bajé hasta un poco desorientado, hermano. Entonces, mira qué interesante eso. O sea, yo me había puesto a blasfemar, pero Dios tuvo misericordia de mí, hermano. No me descalificó por esa actitud, sino al contrario, yo, sin conocer a Dios, manifesté la necesidad que yo tenía de Dios, por medio de las palabras equivocadas, por el enojo empujado por el diablo, por la naturaleza que habitaba en mí. Sin duda alguna, tenía problemas espirituales graves, ¿va? Por eso no estoy yo atacando a nadie, solo estoy diciendo que yo también fui de estos y que la ira de Dios estaba contra mí. Gracias a Dios que no me alcanzó, ¿no? Pero nosotros debemos de controlar nuestra ira. Estoy yendo muy adelante, pero la ira de Dios no se manifiesta si la gente no cambia. Cuando uno cambia, la ira de Dios se aparta de uno, pero cuando uno sigue siendo el mismo, la ira de Dios está sobre uno, para cualquier momento, para el momento que Dios lo decida. Entonces, estamos tratando de entender, ¿va? ¿Cómo escapar de la ira de Dios? Ya usted es cristiano, ya usted recibió a Jesús, ok, lo felicito, gloria a Dios, pero ahora lo que se trata es permanecer en Él y, hermano, sacar la violencia, el enojo de nuestro corazón, ¿va? Para que no involucionemos, para que no seamos de tropiezo, porque si alguien puede ser de tropiezo al Evangelio, es uno de nosotros, hermano, con nuestras actitudes en el trabajo. Y bien dicen los inconversos, para ser como eso, mejor no soy. Entonces, minimizamos con nuestra forma de ser, hermano, e incluso hermanos nuevos que están llegando a la iglesia y gente que sirve y que los ven que están al frente, que hacen esto, que cantan, que ministran, que diezmos y ofrendas recoge y después los ven con sus actitudes. Hay gente que la gente es inteligente. Dice, "No, esta iglesia está desordenada, esto, pero si así voy a vivir toda la vida con un engaño, pero qué lindo ver gente que ha cambiado, que tú lo invitas y cuando ya te ve ahí, ala, yo no sabía que aquel podía leer así, no podía hablar así, y con qué dulce su cara, sus palabras, es otro, y ya vieron que el Evangelio, el reino de Dios, entró en usted, pero si sigue siendo uno el mismo, hermano. Yo no le digo que lo cambien a uno totalmente, pero gran parte de uno, por lo menos lo primero que a mí me dijeron, yo ni en cuenta me di que yo tenía otro rostro. Me dije qué rostro tendría. Pero terminemos, ya nos pasamos 3, 4 minutos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra, esta enseñanza, este discipulado, sea para que nosotros podamos entender cuál es la ira de Dios y quiénes son los que atraemos. Aunque seamos cristianos, podemos atraer la ira de Dios porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, sino que a veces sin saber o por ignorancia nos oponemos a la justicia de Dios y nos convertimos en enemigos y servidores del enemigo de nuestras almas. Guárdanos, Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, que estos conceptos, que esta palabra, Señor, pueda bajar, no solo llegar a nuestra mente, a nuestro corazón y bajar a nuestros pies, Padre, para que podamos decir, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Gracias, Padre, bendice a cada uno de aquellos que se conectaron y los que han de oír después también, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, amado hermano. Gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana.